The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. Look what happened. Is this crazy? Donald Trump lo hizo de nuevo. En una resurrección política notable, se convirtió en el 47º presidente de los Estados Unidos, dejando atrás la derrota de 2020 frente a Joe Biden, que parecía el final de su carrera, en especial tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por sus seguidores. La victoria del magnate sorprende por su contundencia. No solo podría llegar cuando concluya el conteo de votos a más de 300 electores, superando en al menos 30 de los 270 requeridos para ser electo presidente en el colegio electoral, sino que también se impuso por más de 4.700.000 sufragios por voto popular, algo que no había conseguido en su triunfo de 2016. Por si esto fuera poco, los republicanos se quedaron con el Senado y probablemente terminen controlando también la Cámara Baja. Cuenta también con J.D. Vance, un vicepresidente leal y quizás más radical que él mismo, a quien Trump ve como su posible sucesor. Una enorme concentración de poder que le permitirá resetear la escena política estadounidense a su medida, con pocos contrapesos institucionales. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Tras el cierre de las urnas, el relativamente temprano triunfo en Carolina del Norte, uno de los estados clave para ganar la elección, fue la primera señal de que la marcha de Trump hacia la Casa Blanca tendría menos obstáculos de los que se pensaba. Luego siguieron Georgia y Pensilvania, concluyendo abruptamente así con el sueño de Kamala Harris de convertirse en la primera presidente de la historia de los Estados Unidos y la primera de ascendencia negra y asiática al mismo tiempo. La candidata demócrata reconoció su derrota al día siguiente con un discurso conciliador, pero que incluyó una apelación a la institucionalidad. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Trump vuelve a la presidencia a pesar de varias singularidades que para otro político hubieran sido fulminantes. Es el primer presidente con una condena judicial firme y varias otras causas pendientes, incluyendo abuso sexual y pagos indebidos a una actriz porno. Todo eso no evitó que obtuviera el respaldo de sectores cristianos evangélicos, de votantes blancos de clase trabajadora, donde se concentra su principal base electoral. Pero también un fuerte apoyo de latinos, votantes primerizos y de personas de hogares de bajos ingresos, tanto en áreas rurales como urbanas, lo que marca, como señaló el Washington Post, un realineamiento del electorado. He also figured out that he wouldn't have to moderate his message in any way to keep the Republican Party squarely behind him. Which it remained. He got about 95% of the Republican vote. He also decided that he could moderate his position on abortion without paying any political price at all. And that too turned out to be correct. The share of the evangelical Protestant vote that he got
in this year, more than 8 in 10, is almost identical to what he had gotten 4 years ago. Las claves del triunfo de Trump, según varios analistas, hay que buscarlas en la economía. En particular, la inflación que alcanzó en septiembre el 2,4% interanual y el costo de la vivienda. Pero también en la habilidad del republicano para canalizar los temores y la frustración de la sociedad estadounidense, concentrados en cuestiones como la inmigración ilegal y en agendas resistidas por los sectores más conservadores como el aborto y las políticas de género. Donald Trump won because he tapped into a lot of fear of the future and a great deal of dissatisfaction with the status quo, much more so than the average person thought or expected. The dissatisfaction really was centered less on immigration and more on inflation, as it turns out. Immigration was a great place to start the conversation, and it is a topic around which there's a great deal of well-founded fear. But as it turns out, what really turned the tide and ran the numbers up was a dissatisfaction with the status quo economically. A diferencia de su primera presidencia, cuando Trump saltó directamente desde el espectáculo a la arena política, a la que llegaba con poca experiencia en ningún equipo, apoyándose en el establishment del Partido Republicano y organizaciones conservadoras como la Heritage Foundation. Esta vez, el presidente electo consolidó su control del partido neutralizando a sus críticos internos. Cuenta con el apoyo de nuevos millonarios como Elon Musk, quien podría integrar el gabinete y llega con equipos propios y un plan: colonizar la administración pública estadounidense con leales, tal como se reveló durante la campaña con los lineamientos del denominado Proyecto 2025. Last time it was just Trump, almost newborn into the presidency, trying to work out what to do with this extraordinary thing that had happened to him, and this time round he has a much better sense of people who share his worldview. A nivel doméstico, su presidencia, que contará con poderes extendidos, pondrá por lo tanto a prueba la fortaleza y los límites de las instituciones de los Estados Unidos con una agenda poco favorable a las minorías. Y en política exterior, augura cambios drásticos que con toda probabilidad tendrán un impacto duradero en las relaciones internacionales y el comercio global en los próximos años. Bueno, una suerte de continuidad de este informe especial, primer informe especial sobre la victoria de Donald Trump. Nos metemos ya mismo a analizar la cuestión electores, ¿no? Rápidamente a ver qué ha sucedido con esta elección, cuál es el resultado. Aún faltan 2 estados, Arizona y Nevada. Pero a ver, rápidamente en la pantalla vamos a estar compartiendo los electores, tanto logrados por Donald Trump, que le permitieron justamente llegar a la presidencia, y los electores logrados por Kamala Harris. Bueno, allí el número contundente, sí, lo que vos decías, Leticia. Que tantas veces lo dijimos, totalmente, ¿no? 270 para convertirse en presidente, y Donald Trump logró ese número cómodamente, 295 electores del colegio electoral. Se quedó con 5 de los 7 estados pendulares, y como decías, exacto, Pablo, todavía falta el resultado de 2 estados. Pero Arizona hasta el momento, y Nevada. Exactamente, hasta el momento de los 7, 5 estados que fueron favorables para Donald Trump. Por eso la cantidad de electores, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Un poco lo que decimos siempre de Estados Unidos, lo que se ve en azul, que sobre todo son las costas, son los que estados que votan en general históricamente a los demócratas, y en rojo los que votan a los republicanos. 226 electores para Kamala Harris. Bueno, a ver, 295, 226. Y metemos a analizar la cuestión de los condados, ¿no? Que es muy interesante de lo que ha sucedido, la oscilación entre los partidos 2020 a esta elección 2024. Bueno, aquí está justamente estos cambios que nosotros estamos advirtiendo, ¿no? Sí, condados que, bueno, cumplían una función muy clave cuando se hablaba de la paridad en las encuestas y el rol que podían llegar a tener algunos condados, sobre todo los más numerosos. A ver, ¿qué estamos viendo? En blanco, los que prácticamente no tuvieron cambios, sobre todo en la costa oeste, sobre todo California, que vota mayoritariamente por los demócratas. Y lo que estamos viendo es en rojo fuerte, los que aumentaron un 10%, ¿no? Y está muy claro, en el mapa se ve muy claro varios de ellos. Varios también en un rojo menos intenso, pero que también es un aumento entre el 5 y el 10% con respecto al 2020.
y lo que vemos justamente es que prácticamente no hay condados en azul, es decir, que hayan tenido más de un 10% del apoyo de lo que habían tenido en el 2020 y bueno, un poquito más en celeste, algunos que mejoraron en un 5 y un 10% los demócratas con respecto, digamos, en las elecciones de este año con respecto a la del 2020, ¿no? Así se ve muy claro en el mapa cómo votaron los estadounidenses en los condados, que en definitiva después sumaban, digamos, en cada estado, ¿no? Está muy claro cómo se ve mayoritariamente en rojo, muchos de ellos que aumentaron el caudal de votos en un 10%. Bueno, el resultado por condado, de lo que fue el 2020 y lo que fue esta elección 2024. Lo habíamos adelantado, tenemos un invitado, ya mismo compartimos su ficha. A ver, allí está la ficha de nuestro invitado. Estamos con Martínez Chapiro, es abogado, especialista en relaciones internacionales, es columnista de la temática en Cenital y otros medios y ha publicado en diversos medios de difusión y especializado sobre distintas temáticas internacionales. Comenzamos a analizar ya mismo con Martín lo que ha dejado este triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Martín, bienvenido, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tu primera visión de lo que ha pasado en estos comicios, cuyo mundo sigue repercutiendo, analizando y sobre todo esperando la asunción de Donald Trump del próximo 20 de enero para ver cuál será su hoja de ruta a partir de ahora, ¿verdad? Sí, bueno, es una transición bastante larga la de los Estados Unidos, con lo cual tenemos poco tiempo ahora desde la victoria. Creo que cuando asumamos a tener una idea mucho más clara de la orientación, hay algunas informaciones que me parecen interesantes cuando pensamos un gabinete posible. Yo veo dos evoluciones que compiten en el Partido Republicano, ambas como legítimas representantes del trumpismo. Digo, antes estaba la cuestión del establishment republicano. Creo que ese establishment hoy está totalmente dominado por la figura de Donald Trump. Pero cuando uno piensa en qué va a ser el trumpismo, me parece que hay dos visiones. Una más, entre comillas, populista y una visión más, entre comillas, libertaria, llamémosle, aunque tengan puntos de cruce, que suponen distintos tipos de medidas, distintos tipos de relación con las regulaciones, con el empresariado. Esto a nivel interno me parece que es una inquietud que está abierta, que es cuánto Trump va a ser un proteccionista que mira hacia los trabajadores y cuánto va a ser un desregulador que baja impuestos. Probablemente intente ser las dos cosas, pero son cosas que entran en conflicto. Bien. Y después también hay otra duda que tiene que ver con la política exterior, también es importante. Sin dudas. Con lo cual creo que habría que esperar para tener orientaciones. Después creo que es interesante ver, estaba el mapa antes de los condados. Totalmente. Que me parece... Bien gráfico, ¿no? Sí, pero además tiene un valor muy relevante en cosas que quizás uno no ve después quién ganó cada estado. Porque el estado de Nueva York lo ganaron los demócratas por muchísima diferencia y Texas lo habían ganado, por ejemplo, los republicanos en la elección anterior. Ahora, si uno mira los condados del sur de Texas, por ejemplo, uno que se llama Hidalgo, con este nombre me vas a decir, este es un condado que está lleno de latinos. Los latinos eran un bloque de votantes muy, muy confiable para el Partido Demócrata en Texas. Y de hecho las diferencias en Texas se venían reduciendo muy sistemáticamente. Hasta la última elección fue de 5,5 puntos la diferencia entre Trump y Biden, y esta vez fue de 14. Bueno. Y lo mismo, vamos, no sé, a Nueva Jersey, estado progresista, con todos los suburbios de Nueva York, mucho electorado latinoamericano, mucho de origen. Claro. Salió por 5 puntos de diferencia, un estado que Biden ganó por 16. Entonces, lo que estamos viendo es que si bien uno mira las encuestas, y las encuestas estuvieron bastante cerca del resultado, tanto en los estados pendulares como a nivel nacional, lo que no captaron las encuestas es el masivo apoyo que tuvo Donald Trump entre el electorado latino. Probablemente lo haya perdido al final, pero lo perdió por muy poco, cuando había tenido márgenes de 20 con Biden y 30 puntos con Hillary, 30, casi 40. Sí, claro. Entonces, Trump hizo muchísimo avance en el electorado latino y me parece que habla de, dos cosas. Una, la económica, obviamente, que lo mencionaban como un tema muy central. Y otra que es una mala interpretación de los demócratas sobre qué demanda el electorado latino. Porque la retórica antiinmigratoria durante el primer mandato de Trump había generado una serie de miedos, digamos, a
un esquema de deportaciones masivas en el que pagaran, entre comillas, justos por pecadores, y no quiero con esto estigmatizar la migración irregular, se entiende, pero perfecto. Para ser claro. Y eso no sucedió, pero la campaña demócrata en el 2020 estuvo absolutamente centrada en la reivindicación de la migración, lo cual creo que con Estados Unidos está bien, pero incluso muchos en el ala izquierda que proponían cosas como abolir la dirección, el equivalente a la dirección de migraciones, que ellos también hacen la persecución, digamos, en la frontera. Y el resultado de eso, en el gobierno de Biden, fue un cruce récord durante los primeros años de su mandato de personas que además dejaron de pasar como ilegales, sino que llegaban, los arrestaban y pedían asilo. Entonces se hizo muy visible la cuestión, porque además el que es irregular se esconde, el solicitante de asilo se tiene que mostrar. Entonces te generó un nivel de estrés altísimo en la frontera, y eso solo se aminoró con una medida ejecutiva del gobierno de Biden, que fue criticada por tomar muchos puntos de los republicanos hacia el final del mandato. Pero incluso cuando dijeron hicimos esto, la pregunta que le hacía instantáneamente, no solo los trumpistas, sino los periodistas, era, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Entonces me parece que ahí hay una convergencia entre un caos que tiene que ver con la frontera, un caos que tiene que ver con la inflación, que también la bajaron y creo que es consecuencia de la pandemia, pasó en todo el mundo, Estados Unidos creció más y mejor que otros países, pero la bajaron al final. En el medio a la gente le aumentaron muchísimo los precios y le molestó. Martín, en ese sentido, si tuvieras que decir qué fue lo que definió, ¿no? Porque se hablaba mucho, si era la economía, si era la migración, incluso se habló de Gaza, Israel, del impacto que podía llegar a tener. ¿Cuál considerás que fue en todo caso el error del Partido Demócrata o cómo lo evaluás en ese sentido? Porque en los indicadores económicos un poco es lo que decías, ¿no? Bueno, lo contaba, hablaba con los votantes de Trump allá y lo que me decían prácticamente que Estados Unidos estaba en una crisis total. Algo que no pareciera, digamos, al menos verse reflejado en los números, ¿no? Concretamente. ¿En qué dirías que falló, digamos, el gobierno o la propia Kamala Harris? Los números, y corregime Leti, tampoco en el nivel de vida que se observa en el país, que tiene algunos problemas muy serios, pero digo, uno va a las ciudades estadounidenses y funcionan razonablemente bien, ¿no? Por lo menos cuánto estuve. Ahora, me parece que los demócratas tal vez no le prestaron atención a algunas cuestiones que terminaron siendo importantes para el electorado. Pienso en esto, en la frontera y la inseguridad urbana. No le prestaron atención suficiente o se la prestaron tardíamente. También por cómo llegaron. Creo que muchos de estos conflictos son estructurales. Digo, llegaron en una oleada de cuestionamiento a la policía después del asesinato de George Floyd y de cuestionamiento a las políticas migratorias cuasi racistas y sobre todo la retórica cuasi racista de Trump, con una ala izquierda del partido muy fortalecida, con diputados que ganaban sus primarias, y este contexto fue distinto, con esos mismos diputados, muchos perdiendo sus primarias, con las políticas de los fiscales de distrito progresistas súper cuestionadas por lo que generaba en delito, porque después de la pandemia tuviste un aumento de la violencia y después tuviste un problema económico que te pasó en todo el mundo, que es la inflación. Y probablemente no podían hacer nada al respecto. Creo que sencillamente cuando uno mira todos los oficialismos de países desarrollados, el 100% perdió caudal de votos en 2024. Esto no había pasado nunca. Entonces, si todos pierden caudal de voto, seguramente podías perder menos, podías aspirar a ganar la elección, tenías enfrente un candidato que podía ser atacado, pero es un fenómeno estructural también. Y con los fenómenos estructurales, bueno, te pasan un poco por arriba. Bueno, hablando de la economía, Leticia, Martín, y de la inflación, la propia Kamala Harris en su discurso, recién lo compartíamos, hablando un poco cuál había sido el espíritu del triunfo de Donald Trump, mencionó esta palabra, inflación. Inflación estadounidense, dijo. Para empezar a dar una respuesta de por qué ganó Donald Trump y otras cuestiones, ¿no? Es que si uno se va a 2022, comienzo de 2023, la inflación estadounidense era la más alta desde el pico inflacionario que cambió la política estadounidense para siempre después de los 70. Así que, sin lugar a dudas, fue un tema importante. Pero digo, el propio gobierno de Biden eran conscientes que su cuestión central que podían generar una derrota en las elecciones era la inflación, la economía, básicamente. Sin lugar a dudas, pero quiero poner en marco esto, que es está muy bien, todos los países tuvieron inflación. Totalmente. Y Estados Unidos creció mucho más que los países europeos. Entonces,
tal vez es un poco injusto, pero los gobiernos pagan por lo que les pasa, no solo por lo que Pasa hacen. que ahí también Kamala Harris me parece que su narrativa fue muy presentarlo como, bueno, esto es la democracia o no. Y como que se quedó muy en ese lugar, ¿no? Claro. Y los seguidores de Donald Trump, un porcentaje altísimo, considera que es ilegítimo el gobierno de Joe Biden. Entonces, me parece que ahí esa estrategia de intentar seducir a republicanos que necesitaba y demás, iba a estar complicado. Preguntarte un poco por, a ver, pareciera que no solo mantuvo su base sólida de trabajadores blancos, sino que además esto logró conquistar al voto latino. El voto afroamericano no quedó mayoritariamente con Kamala Harris, pero preguntarte un poco qué pasó en ese sentido, porque es una base pareciera más sólida con la cual llega Donald Trump todavía. Sí, si uno mira la tendencia, las encuestas, los resultados, todo lo que llaman las autopsias de las elecciones anteriores, ha habido un cambio muy grande del electorado republicano desde la llegada de Trump hacia la base de clase trabajadora, que históricamente era demócrata. Sí. Digo, incluso con Obama tuvo resultados muy buenos porque llegó también a algunos trabajadores blancos, con lo cual a veces hay que relativizar las explicaciones que lo buscan por el lado del racismo, ¿no? Sobre todo en 2008, pero también en 2012, Obama le fue muy bien entre los trabajadores en general. Y esa aceleración rápida también en Trump encontró un modo, y yo era escéptico de esto, yo creía que Trump iba a ganar las elecciones, y cuando me preguntaban lo he dicho siempre, pero no creía que iba a ser tan claro el cambio, que él iba a poder aglomerar una coalición tan diversa, que se organizó más en términos de clase que en términos de identidad étnica, cultural, racial, etcétera. Entonces me parece que ahí hay un lugar donde empezar a hacer aprendizajes para los demócratas respecto de qué es lo que sucedió. Bien. Martín, ¿te quedas unos minutos más en esta edición? Con gusto. Después, en el próximo bloque, vamos a estar empezando a analizar lo que podría llegar a ser la política internacional de Donald Trump y queremos contar con tu palabra. ¿Puede ser? Con gusto. Ahí está, se queda Martín con nosotros entonces. Más información, recorremos el mundo de esta manera. Cuba, se restablece la energía eléctrica. Tras el apagón nacional que provocó el paso del huracán Rafael, lentamente se normaliza el suministro eléctrico en algunas zonas de la isla. 2 plantas eléctricas ya fueron restauradas y las áreas centro y este del país ya tienen luz. Bolivia, Evo Morales levantó huelga de hambre. Luego de conocerse que sus partidarios iniciaron una negociación con el gobierno de Luis Arce para la liberación de militantes detenidos durante los bloqueos, el expresidente abandona la medida de fuerza que inició hace casi una semana. Morales y Arce mantienen una fuerte disputa por el control del MAS y la candidatura a presidente del año que viene. España, inundaciones sin precedentes en Cataluña. Tras el paso por Valencia, las tormentas provocadas por la Dana afectan ahora a Cataluña. No se reportaron víctimas fatales, aunque sí cuantiosos daños materiales. Hay interrupciones en el servicio ferroviario, aeropuertos y rutas inundadas. Se mantiene vigente la alerta roja en algunas comarcas.